¿Qué tal? Buenos días. En este video vamos a ver lo que es ángulos y un poco de triángulos. Conceptos básicos, vamos a ver lo que es un ángulo, ¿sí? Los ángulos están formados por rayos, los cuales son, como ya sabemos, porciones de rectas que quedan en un mismo plano. Para ello, un ángulo es la abertura que está comprendida entre dos rayos que tienen un origen común. El punto de origen se le conoce como vértice del ángulo y los rayos son sus lados, ¿sí? Este es el vértice o el origen también. Y estas dos líneas son los rayos. La apertura que hay entre estos dos rayos se le conoce como ángulo. También vamos a ver la notación de los ángulos, ¿sí? Para representar un ángulo, en lugar de escribirlo completo, podemos ponerlo como este símbolo. Eso quiere decir que estamos hablando de un ángulo. También podemos agregarle la letra que contenga el vértice, ángulo del vértice A. ¿Sí? Aquí lo tenemos. También podemos indicarlo con un número, ¿sí? O también con las letras griegas, ¿sí? Como es el siguiente caso. Otro ejemplo sería cuando nos proporcionan letras, ¿sí? Ángulo A o B. Nunca vamos a empezar del vértice, sino de la primera letra, ya sea de la de arriba o la de abajo, dependiendo cuál nos den de notación, ¿sale? Clasificación de los ángulos. Esto va a depender de sus medidas. Existen diferentes tipos de ángulos. Se distinguen de acuerdo con su medida, los cuales tenemos en el primer caso los ángulos convexos. Es todo ángulo cuya medida es mayor a 0 grados, o sea a 1, y menor a 180, o sea 179. ¿Va? Ahora, en esta categoría están los siguientes ángulos. El primero, ángulos agudos, son aquellos cuya medida está comprendida desde el 0 y los 90 grados, o en este caso vamos a decir que a los 89. Y aquí tenemos el primer ejemplo de un ángulo agudo. Ángulo recto, este sí, ese tiene su apertura desde los 0 grados, ¿sí? Para hacer un enfoque bien, y llega hasta las 12, por así decirlo, ¿sí? En la posición de las 12 estamos teniendo un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Obtusos miden entre 90 grados o 91 y menos de 180. Podemos acercarnos hasta 179. Y aquí lo tenemos, un obtuso, ¿sí? No llega a los 180 hasta una cierta apertura. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Por cierto, se me pasaba esa parte. Podemos agarrar un transportador y en el cual podemos ver esas aperturas. El transportador se lee de derecha a izquierda. Hay transportadores que son de 180 y hay los otros que son de 360. Llano, el llano, ese sí, forzosamente es se puede decir desde el 0 hasta el lado izquierdo, y ahí sí se forman los 180 grados. Cóncavo, ¿sí? Son aquellos que su magnitud es mayor a los 180 y menor a los 360 grados. Y aquí tenemos uno cóncavo. Otro ejemplo de cóncavo, ¿sí? También tenemos los ángulos perígono o perigonal. Estos son los que miden 360 grados, o sea, toda la vuelta completa. En muchas situaciones es muy útil definir relaciones entre dos ángulos. Para ello tenemos varias formas para clasificarlos. Estas son algunas clases. Por ejemplo, tenemos la primera, ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma es igual a 90 grados, ¿sí? Aquí voy a poner este caso, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Y aquí tenemos el otro. Podemos decir ángulo RQC, ángulo BQR. Esos dos ángulos nos dan la suma de los 90 grados.
Y con esto nosotros, muchachos, podemos saber a qué nos referimos a un ángulo complementario. Recuerden, ángulos complementarios, ¿sí?, siempre suman 90 grados. Siguiente clasificación. Ángulos suplementarios. Es la suma nuevamente de dos ángulos, la cual nos da como resultado 180. Y nuevamente, aquí está la muestra, ¿sí? Aquí tenemos nuestro primer ángulo y aquí tenemos nuestro segundo ángulo, en los cuales tenemos el primer ángulo RQC y el segundo RQB. Al sumarlos, ambos ángulos nos tiene que dar como resultado 180 grados. Por último, tenemos los ángulos conjugados, el cual su suma debe ser 360 grados. Y aquí lo tenemos. Nuevamente, tenemos marcados nuestros dos ángulos. El primero es el ángulo CQB, ¿sí? CQR, perdón. CQR, ¿sí? Y el siguiente es, fíjense bien, va de R, Q a C, ¿sí? Y aquí está el segundo, R, Q, C. Y esta, acuérdense, suma 360 grados. Ángulos formados entre dos paralelas cortadas por un eje transversal, ¿sí? Aquí tenemos un tema muy importante, que siempre van a estar recortados por una recta paralela, ¿sí? Entonces, en esta imagen nosotros podemos ubicar ciertas características. Puede estar de esta manera el acomodo o puede estar invertido, pero vamos a leer sus reglas. Tenemos la primera: ángulos alternos internos. Están ubicados dentro de las rectas paralelas no adyacentes, colocadas en ambos lados de la secante. Son alternos los ángulos 3 y 5, 4 y 6. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si yo desconozco, mucha atención, el ángulo 3, pero sé que es el 5, fíjense lo que me dice, son de igual magnitud. Lo que mide 5 es lo mismo que mide 3, o caso contrario, lo que mide 3 es lo mismo que mide 5. Así como también 4 tiene un valor y desconocemos el de 6, son el mismo valor. Siguiente, ángulos alternos externos. Están ubicados fuera de las rectas paralelas no adyacentes, colocados en ambos lados de la transversal. Son alternos externos los ángulos 2 y 8, 1 y 7. Y mismo concepto, ¿sí? Si desconozco el ángulo 2, pero sé la medida del 8, mide lo mismo. Conozco la medida del ángulo 1, pero desconozco la del 7, es la misma, ¿sí? Entonces, mucha atención con esos pequeños detalles. Siguiente. Colaterales internos, ubicados internos a las paralelas adyacentes, ubicados del mismo lado de la transversal. En este caso, 3 y 6, 4 y 5 son suplementarios, ¿sí? Acuérdense, suplementarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al sumarlos, suman 180. Si nos piden, por ejemplo, la suma del... ¿Cuánto vale el ángulo 3? Y solamente sabemos el valor del ángulo 6. Acuérdense que son suplementarios y deben sumar 180 esos dos, así como también el 4 y el 5. Colaterales externos, 2 y 7 y 1 y 8. Mismo caso, si desconocemos alguno de ellos, pero acuérdense, la suma de esos dos ángulos nos deben dar 180. Conozco el 2 o conozco el 7, pero desconozco el otro ángulo. Le resto 180 el valor del ángulo que nos proporcionan y ya tenemos el valor correspondiente. Siguiente, correspondientes. Ubicados del mismo lado de la transversal. No son adyacentes, uno interno y el otro es externo. Los ángulos 2 y 6, 3 y 7, 1 y 5, 4 y 8. Esto quiere decir que son de igual magnitud. Si alguno de ellos me falta, pero sé uno del otro, pues ya sabemos que son de la misma magnitud.
Opuestos por el vértice. Tienen un vértice común y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Tienen la misma magnitud o medida. Las parejas de ángulos son 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7, 6 y 8. Estos son opuestos por el vértice. Entonces, con esta información, muchachos, ustedes pueden resolver ciertos ejercicios teniendo esta información. Esto aplicado a ángulos formados entre dos paralelas cortadas por una transversal. Sistemas de medición. Existen tres sistemas para medición, muchachos, ¿sí? De ángulos. En este caso, sistema circular dice que la unidad de medida para este tipo es el radian, el cual es la abertura comprendida entre dos radios que cortan un arco de circunferencia de igual magnitud, es decir, el arco mide lo mismo que el radio. Y aquí tenemos esta imagen. Siguiente, sistema sexagesimal. Se caracteriza porque su sistema mide y se basa en el 60, de ahí su nombre de sexagesimal. Existe un sistema, se utiliza también para medir el tiempo. Una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Y para medir ángulos, un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. La unidad de medida de ángulos en este sistema es el grado sexagesimal, el cual se define como 1 dividido entre 360 partes de una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Se divide en 360 partes, iniciando por su centro, y cada porción forma un ángulo central. El vértice en el centro de la circunferencia que mide un grado sexagesimal. Existen tres sistemas para medición de ángulos. Continuando con el último, el cual es el centesimal. Este sistema considera que la circunferencia está dividida en 400 partes iguales en lugar de 360, que establece el sistema sexagesimal, el cual es un poco usado. Equivalencias entre cada uno de los sistemas de medida angular, ¿sí? Tenemos que 2pi veces el radio de una vuelta completa de una circunferencia, lo cual es 2 por 3.14, ¿sí? Que esto es igual a 6.2832 radios. Es lo que mide el perímetro de una circunferencia. Este valor es el mismo al mismo tiempo que el número de radianes que caben en una circunferencia. Aquí tenemos cómo se representa de manera gráfica. En una circunferencia tenemos 360 arcos, muchachos, los cuales mide un grado sexagesimal cada uno y 2pi radianes también. 360 grados, vamos a hacer su equivalencia, que es igual a 2pi radianes. 360 grados igual a 2pi radianes. Esto, si dividimos ambos miembros entre 2, nos queda que es 180 grados igual a pi radianes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que un radian va a ser equivalente aproximadamente a 57.3 grados, ¿sí? En cambio, la equivalencia entre un sistema circular y el centesimal es de la siguiente forma. 400 grados centesimales es igual a 2pi radianes, donde 200 grados centesimales, que si se fijan es la mitad, es igual a pi radianes, ¿sí? Un radian es igual a 200 grados centesimales entre pi. Esto es igual a 200 grados centesimales entre 3.1416, lo cual nos da a 63.66 grados centesimales. Ahora, vamos a ver un poco de los ejercicios, muchachos, de cómo entender cuando tenemos un complemento y un suplemento. Ok, muchachos, entonces para ello nos vamos a apoyar de la siguiente calculadora que tenemos aquí. Esta es una calculadora científica. En ella, acuérdense, aquí no hay tanto problema, pero la sugerencia es que ustedes siempre vean en esta parte de la calculadora que tenga una letra D, muchachos. Si no tiene la letra D, mucho cuidado. Aquí no estamos trabajando todavía con pi radianes, pero se recomienda que siempre tenga la letra D. Por ejemplo, aquí, ¿cómo voy a saber? Si se fijan, en el número 3 tengo la opción de grados.
en la opción número 4 los radianes y en la opción número 5 tengo la opción de gradianes, ¿sí? Entonces, nosotros siempre debemos mantenerla en la dej de grados, no en radianes. Si lo tenemos en radianes, podemos obtener resultados erróneos, ¿sí? Solo ocupamos grados y radianes, pero ocupamos más los grados, ¿sale? Entonces, para ello, aquí acuérdense, fíjense en esta parte, va a tener una letra D, ¿sí? Entonces, en este caso dice, encuentra el complemento y suplemento del ángulo de 34 grados. Entonces, acuérdense que un complemento, la suma de dos ángulos son 90 grados. El suplemento son 180. Y los conjugados, recuerden que son 360. Para este caso y este ejercicio necesitamos la primera y la segunda opción. Entonces, la suma de A y B me debe dar 90 grados. Pero para ello, en este me dan 1. ¿Qué es lo que hacemos? A 90 le vamos a restar 34. ¿Sí? Entonces, el ángulo A mide 56 grados. Esa es la respuesta para el complementario. 34 más 56 nos da 90. Suplementario. Dicen que los dos suman 180. Tenemos ángulo A más 34, dice que es igual a 180. Mismo caso, el 34 está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Al hacer la diferencia nos da 146. Entonces, el complementario y suplementario para cada uno de los ángulos, para el caso del complementario es 56 y del suplementario 146. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Nada más como demostración del conjugado. Encuentre complementario y suplementario. Mucha atención aquí. En los celulares no tengo mucha seguridad cómo es este procedimiento, pero una calculadora científica sí lo tiene. Aquí se los muestro primero con la presentación y ahorita se los muestro en la calculadora. ¿Sí? Entonces tenemos 90 grados, mucha atención, equivale a 89 grados 60 minutos. 180 grados equivale a 179 grados 60 minutos. Mismo concepto. ¿Sí? 90 grados es igual, aquí ya estoy agregando grados, minutos y segundos. ¿Sí? Lo voy a marcar. Grados, minutos y las dos comillas me indican segundos. ¿Sí? Entonces, al hacer la operación, y mismo caso para los 180, el primero está equivaliendo en grados, en los 59 los minutos y los segundos. Aquí tenemos dos elementos, o mejor dicho, los cuatro elementos de cuando nos dan, en este caso solamente nos dan grados y minutos, y en el otro caso nos dan grados, minutos y segundos. Aquí también nos dan grados y minutos, y en este caso nos dan grados, minutos y segundos. ¿Sí? Estas son las dos opciones. Estos ejemplos los pueden encontrar ustedes en la plataforma. 89 grados 60 minutos, le vamos a restar 68 grados 25 minutos, y esto es lo que nos da. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo con la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora, muchachos. ¿Sí? Entonces vamos a poner 89, aquí está, grados 60 minutos menos 68 grados 25 minutos, y esto nos da 25 grados 35 minutos. Aquí la calculadora me expresa los segundos, pero nosotros no lo ocupamos. ¿Sale? Pues ahí ven, ahí está la opción de cómo hacerlo con la calculadora. Ahora vamos a resolver el caso de los suplementos. 179 grados 60 minutos menos 68 grados 25 minutos. Esto nos da 111 grados 35. Vamos a resolverlo por medio de la calculadora. Ok, borramos la información del ejercicio anterior. Tenemos 179 grados 60 minutos menos 68 grados 25
minutos. Esto es igual. ¿Qué fue? A ver, permítanme. Ok. Entonces son 179 grados, 60 minutos, menos 68 grados, 25 minutos. Esto es igual. Ahí está. 111 grados, 35 minutos. Y esa es nuestra respuesta con la calculadora, muchachos. Ok, muchachos, continuando. Ahora, ejercicios que tienen que ver con la recta. Y se encuentra el valor del ángulo θ. ¿Sí? Tenemos la transversal. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir este? ¿Sí? Pues 43.33. ¿Cuánto equivale ese ángulo θ? Pues lo mismo. Acuérdense que están opuestos porque por el vértice miden lo mismo. Siguiente caso. Encuentra el valor del ángulo indicado. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Son ángulos colaterales externos. ¿Qué quiere decir? Que también son suplementarios. ¿Cuánto deben de medir? 180. Entonces 180 menos 60.37. Este ángulo mide 169.63. ¿Va? Estas son las reglas o condiciones que ustedes deben comprender o anotarlas si ustedes quieren hacer un tipo formulario para comprender esta parte. Encuentra el valor del ángulo faltante. Si este mide 130, ¿este cuánto mide, muchachos? Pues lo mismo, 130, ¿sí? Son opuestos, ¿sale? Siguiente ejemplo. Para ahora ver lo que son los sistemas de medida angular, ¿sí? Ya vimos algunas consideraciones hace un momento, ahora vamos a utilizarlos. Pi radianes es igual a 180. Un radian es igual a 57.2956 grados. Siempre que realicemos conversiones, la cantidad a convertir se debe multiplicar por el factor de conversión que se forma con la equivalencia. Entonces, ahora, para ello, vamos a ver un primer ejemplo. Dice convertir 20 grados a radianes. Bueno, 180 es igual a pi radianes. Aquí mucha atención. Valor a convertir. Unidades a encontrar dividida entre la unidad a cancelar. ¿Qué quiero decir? 20 grados va a ir en valor a convertir. Unidades a encontrar a radianes. Entonces aquí arriba iría pi radianes. Unidades a cancelar serían los grados. Sustituyendo 20 grados por pi radianes entre 180. Como recomendación, pues vamos a dividir primero nuestras unidades, muchachos, ¿sí? Que son 20 entre 180 y nos da 0.11. Y ahora sí, multiplicamos por el valor de pi radianes o el puro valor de pi y nos da 0.349. Vamos a hacerlo con la calculadora. Ok, aquí sí, muy importante, muchachos, como se los dije hace un momento, su calculadora siempre, acuérdense que debe estar en grados. En este caso, en la mía le voy a poner el valor de 3. Ahí lo tienen. ¿Sí? Entonces, 20 entre 180. ¿Sí? Ahí está. 0.11, que es lo que tenemos aquí en la primera parte. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por el valor de pi. Y nos da 0.3490 radianes. Esa es la respuesta. Esta es la manera de hacerlo con calculadora. Igual con el celular, fíjense que está activada la opción de grados, porque si no la tiene, no les va a dar las respuestas, muchachos. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Transformar 110 grados 25 minutos a radianes. Bueno. Primero, vamos a transformar los minutos a grados, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, ¿sí? Entonces, 25 entre 60 nos da 0.417 grados. Entonces, al sumárselo a los 110, la nueva cantidad es 110.417 grados. Ya es un poquito más sencillo, muchachos. Entonces, 110.417 dividido entre 180, lo que nos resulta que son 0.6134, lo multiplicamos por el valor de pi. Vamos a demostrarlo con la calculadora.
Aquí tenemos la calculadora. Entonces sería 110.417 lo dividimos entre 180. Ya tenemos la primera respuesta, ya eliminamos los grados. Ahora, multiplicarlos por el valor de pi nos da 1.927 y esa es nuestra respuesta. Eso haciéndola con una calculadora, muchachos. Vamos con lo siguiente, chicos. Convertir 2.6 radianes a grados sexagesimales. Entonces, aquí tenemos 2.6 radianes, ¿sí? Tenemos que cambiarlos a ¿qué, muchachos? A grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unidad a convertir? Los grados sexagesimales, o sea, a 180. Entonces, lo mismo que hemos venido haciendo. Vamos a cancelar primero lo que son los radianes, ¿sí? Y vamos a hacer la división de 2.6 entre pi. Y al final lo multiplicamos por 180. Entonces, 2.6 entre pi nos queda 0.8276. Y lo multiplicamos por 180. Vamos a verlo con la calculadora. Entonces, nuevamente, 2.6 dividido entre pi nos da 0.8276 por 180 nos da 148.968. Aquí ya me lo redondeó la calculadora, pero tenemos la misma respuesta. ¿Sale? Vamos con el siguiente ejemplo. Convertir pi tercios radianes a grados. No pasa nada, lo mismo, muchachos, ¿sí? En este caso se cancelarían en un inicio los pi radianes entre pi radianes, o mejor dicho, se hace la unidad, ¿sí? Pi radianes entre pi radianes se hace 1, ¿sí? Entonces me quedaría la expresión 1/3 por 180, ¿sí? Y eso equivale a 60 grados. Vamos a verlo con la calculadora. Entonces, tenemos 1/3 multiplicado por 180, directo en la calculadora, nada de ponerle 1, nos da los 60 grados, muchachos, ¿sí? Esta es nuestra respuesta, ya está. Esto es con calculadora y esto es haciéndolo manualmente. Ahora vamos a lo siguiente. ...89 grados a radianes. Vamos a verlo de manera esquemática. ¿Qué es lo que hacemos? Primero dividimos los 89 entre 180 y lo que nos resulte lo multiplicamos por pi, ¿sí? Ahora, vamos a verlo con la calculadora. Borramos 89 entre 180. Eso es lo que nos da al dividirlo. Ahora, esta respuesta la vamos a multiplicar por pi. Ahí tenemos ya el valor obtenido en radianes. ¿Sale, muchachos? Entonces vamos a ver un ejemplo ahora con los ángulos, ¿sí? Vamos a determinar este ejercicio. ¿Cuál determina el suplemento? O sea, nosotros lo estamos viendo que aquí está un ángulo desde 0 hasta 180, pero vamos a determinar cuánto vale cada uno de los ángulos. Tenemos 3 más 5 más 2x. Eso nos tiene que dar 180. Ahora, al hacer la suma, pues tenemos que son 10x igual a 180. Al dejar la x despejada, nos quedaría 180 entre 10 y nos da a 18 grados. ¿Qué quiere decir? Que la x vale 18 grados. Esos 18 grados los vamos a multiplicar por 3, por 5 y por 2x. ¿Sí? 3 por 18 más 5 por 18 más 2 por 18. Eso es igual a 180. Entonces 54 más 90 más 36 nos da 180, muchachos. ¿Sí? Acuérdense, aquí estamos aplicando la parte de álgebra. Siguiente ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo complementario, lo mismo, ¿sí? Ahorita les doy los datos. Dice, determina el complemento de la siguiente figura dado los siguientes datos, ¿sí? El ángulo
A o B mide 2x. El ángulo B o C mide 3x. Y por último, el ángulo C o D mide 4. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior es lo mismo que aplicamos. 2x más 3x más 4x igual a 90 grados. 9x es igual a 90. 90 entre 9 igual a 10. Volvemos a sustituir lo mismo. 2 grados por 10, 3 por 10, 4 por 10. Dice que eso es igual a 90. Al sacar cada una de las operaciones, pues tenemos que son 90 grados la respuesta. Ahí está, muchachos. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de los polígonos. En este caso vamos a hablar del triángulo, que tiene 3 lados, 3 vértices y también 3 ángulos, ¿sí? Los triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Primera clasificación: según sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles y escalenos. Un triángulo equilátero tiene los 3 lados congruentes, es decir, la misma medida. Y aquí está. Siguiente, isósceles tienen solo 2 lados iguales, ¿sí? Por último, tenemos el escaleno. Tiene las medidas de sus 3 lados distintas. Esto es con respecto a sus lados, muchachos, ¿sí? Siguiente clasificación de los triángulos. Según sus ángulos, los triángulos pueden ser rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Para ello, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Acuérdense que un ángulo recto es 90 grados. Y aquí está el ángulo que nos comenta. Este es el ángulo, perdón, de aquí. Se está formando el ángulo recto, ¿sale? Triángulo acutángulo tiene sus 3 ángulos agudos, es decir, que cada uno mide menos de 90 grados. Aquí lo tenemos. Siguiente, obtusángulo. Cuando tienen un ángulo obtuso, ¿qué es lo que quiere decir? Que mide más de 90 y los otros dos son agudos. Y aquí lo tenemos. Por último, muchachos, los triángulos que no son rectángulos se les denomina oblicuángulos. Los acutángulos y obtusángulos son también oblicuángulos. Mucha atención con esta parte porque viene en la plataforma esta pregunta de que los pueden confundir. Aquí tenemos varias de las propiedades de los triángulos. Por ejemplo, el triángulo es el polígono más simple. El triángulo no tiene diagonales. Los 3 puntos no alineados, o lineales en este caso, forman siempre un triángulo. Todo polígono puede ser dividido por medio de un triángulo. Para un polígono de n lados se requiere como mínimo n-2 triángulos. Mucha atención, muchachos, la suma de los lados siempre es mayor que el tercero y la diferencia entre estos dos lados es menor que el tercero. Esto se le conoce como desigualdad triangular. Y otro punto muy importante, el cual ustedes van a ocupar para los siguientes bloques, es esta propiedad, la número 6, muchachos. Esta sí la tienen que no memorizar, pero sí que les quede clara. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esta? Dice, la suma de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, ¿sí? Si ustedes al hacer ejercicios se olvidan de esa parte, va a ser muy difícil, pero acuérdense, siempre, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores, ¿sí? Siempre va a ser 180, no puede ser más, ¿sí? Es forzosamente 180. La suma de los ángulos exteriores de todo triángulo, también esta, muchachos, es 360, ¿sale? Esta otra propiedad también ustedes la deben tener muy en cuenta. En todo triángulo, a los lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo, su correspondiente va a ser este, ¿sí? Para este ángulo, su lado correspondiente va a ser este, y para este otro ángulo, su correspondiente va a ser este lado.
¿sí? Cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. Acuérdense, triángulo equilátero, ¿sí? Sus ángulos miden 60 grados. ¿Qué quiere decir? Y si lo sumamos, pues son 180. Aquí está el ejemplo. 60 más 60 son 120. 120 más 60 son 180. ¿Qué es lo que le dije de la propiedad número 6? Que la suma de los ángulos interiores son 180. 10. En todo triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, 90 grados en este caso, se le llama hipotenusa. Y los lados adyacentes al ángulo recto se le van a denominar catetos. Otra condición de este tipo de triángulos, la hipotenusa es mayor que los catetos. En consecuencia, el lado mayor medida del triángulo. Acuérdense, la hipotenusa en ese tipo de triángulos, rectángulos, siempre la hipotenusa tiene que ser siempre mayor a los catetos, ¿sí? Para que ustedes lo vayan entendiendo. Nunca la hipotenusa, ¿sí?, va a ser menor a los catetos. En todo triángulo rectángulo los catetos son base y altura respectivamente. 12. En un triángulo rectángulo isósceles, cada uno de sus lados agudos mide 45 grados. Los lados de cualquier triángulo rectángulo obedecen en este caso al teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Esta parte es muy importante también tenerla muy en cuenta. En un triángulo isósceles, la altura que corresponde a la base, en este caso el lado desigual, también es mediana, bisectriz y mediatriz de un triángulo. Ahorita vamos a ver estos tres conceptos. En todo triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa equidista los tres vértices. En todo triángulo rectángulo, la altura del ángulo recto divide en dos triángulos semejantes entre sí y a su vez semejantes con él. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a este. Rectas sin puntos notables de un triángulo. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto, ¿sí? Ortocentro se define así al punto donde se intersectan las alturas, ¿sí? Aquí tenemos todas estas líneas, ¿sí?, que tenemos, y se fijan, la letra H son las alturas y el ortocentro es donde se cruzan las alturas, ¿sí? Este es el ortocentro y estas líneas son las alturas, muchachos. Mediana se denomina al segmento que une al vértice con un punto medio del lado. Baricentro es el punto donde se intersectan las medianas, ¿sí? Entonces aquí las tenemos. Aquí está la primera mediana, segunda mediana y tercera mediana. Este es el punto que se le conoce como baricentro, ¿sí? Bisectriz, recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior. Incentro es el punto donde se intersectan las bisectrices. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí están los ángulos, muchachos, ¿sí? Aquí está un ángulo, aquí está el otro ángulo y aquí está el tercer ángulo. Si nosotros trazamos una recta, estamos determinando la bisectriz de cada ángulo. Bisectriz y bisectriz. Y el punto donde se cruzan esas tres bisectrices se le conoce como incentro. Mediatriz, recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de ese mismo lado. Circuncentro es el punto donde se intersectan las mediatrices, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Mediatriz, a ver si los voy a marcar, ¿sí? Recta perpendicular del lado de un triángulo que pasa por en medio. Entonces aquí está nuestra línea y buscamos el centro de ese lado, y esta línea, ¿sí?, es la mediatriz, ¿sí? Mismo lado del otro lado del triángulo, buscamos
la mitad, y esta es la mediatriz. Y por último, de este lado buscamos el centro, y esa es la mediatriz. Y el lado donde se cruzan las tres mediatrices se le conoce como circuncentro. Bueno, muchachos, con esto llegamos al fin de la clase de hoy y esperemos les sirva.